ingresando. ¿Cómo estuvo su semana de vacaciones? ¿Descansaron? Sí, al menos uno puede descansar un poquito dentro de todo. ¿Y el resto? ¿Descansaron o...? Bien, sí. ¿Sí? ¿Pudieron reponerse? A mí igual me cayó como anillo el dedo literalmente esta semana, así que... La pasó bien, profe, igual que la otra semana. As usual, como siempre. La vida es para vivirla. No puedo decirle más. Hoy día nos toca un laboratorio bastante simpático. A mí me gusta bastante este laboratorio, porque tiene que ver con determinación de grado alcohólico. ¿Uno de los que sería bueno que hiciéramos en persona o...? Claro, el ideal es que alguna vez lo verificáramos in situ y en vivo y compartiendo, pero por ahora solo teórico y a través de la virtualidad. ¿Ya? Perdón, se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Que no recuerdo si la dejé compartida. Sí, sí se está viendo. Sí, papi, vivo. Me encanta. Me encanta esto que hicieron mis compañeras. ¿Ya? Es como un logo bastante bonito. Hoy día vamos a ver, bueno, no sé si sigue ingresando gente. Bueno, le doy buenas tardes a todos los que han ingresado posteriormente a nuestra charla, a nuestra pequeña charla introductoria. Después conversaremos cómo les fue en el certamen con todos, ya, o sea, no con todos, pero lo que quieran comentar. Yo espero que les haya ido bien. Ya saben cómo es la dinámica de los certámenes ahora. Les quedan 2 certámenes. Si les fue mal, los insto a que en el segundo certamen les vaya mucho mejor. Ya tienen estrategias de cómo afrontar esto, me imagino yo. Cualquier cosa, por favor, aprovechen los espacios y los canales de comunicación que estamos teniendo si tienen dudas. ¿Ya? Eso es importantísimo para que ustedes puedan encontrar los caminos para entender la materia. Yo, como les digo, espero que les vaya mucho mejor en el segundo certamen que en el primero. ¿Ya? Aunque en el primero si les fue muy bien, espero que en el segundo les vaya excelente. Y si les fue mal en el primero, espero que en el segundo les vaya excelente también. ¿Ya? Para todos. Hoy día vamos a ver un laboratorio. Ya esta es la sesión número 5 del laboratorio. Recuerden que el laboratorio 3, o sea, la sesión 3 y 4 eran referentes al capítulo 3. Teníamos el 3.1 y el 3.2. ¿Ya? Ya estamos en la mitad de los laboratorios. Estamos en la sesión 5 que corresponde al laboratorio número 4. Eso quiere decir que vamos en concordancia con el capítulo 4 de la materia que están viendo en cátedra. ¿Okay? Aquí vamos a ver la vinculación que existe. Vamos a ver destilación. ¿Okay? Perdón, alguien estaba escribiendo en el chat, me disculpo que no lo había leído por ahí. Después lo vamos a comentar, ¿ya? Vamos a ver un laboratorio de destilación. ¿Alguien me puede comentar qué sabe de la destilación? ¿Cualquiera? ¿Alguien sabe Para separar dos líquidos, una mezcla de dos líquidos con diferentes puntos de ebullición. Correcto. Copete no, amigo, precisamente, pero separar líquidos, aquí alguien me puso copete acá, pero sí, lo que me dice usted es correcto. Separar líquidos, ¿ya? Es para separar líquidos, no solo líquidos, sino que también se pueden separar gases mediante la destilación, ojo, ¿ya? Por si acaso. Pero sí, y tiene que ver precisamente con el punto de ebullición. Y el punto de ebullición tiene que ver precisamente con las propiedades físicas que presentan los compuestos. Vamos a ver en particular 2 compuestos que están bastante correlacionados entre sí debido a las estructuras que presentan. En este caso, si vamos a hacer una destilación, vamos a hacer la destilación de un licor. En particular, vamos a hacer la destilación de un vino. ¿Ya? ¿Se está viendo la presentación en este minuto? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a la parte de la bienvenida. Aquí, donde por supuesto nosotros como profesores les damos la bienvenida y les damos un pequeño preámbulo, ¿ya? Que se lo voy a leer yo en este minuto. Vamos a hacer la determinación del grado alcohólico, como les decía. ¿Qué es el grado alcohólico? Me dice acá que el grado alcohólico en volumen se define como los mililitros de alcohol etílico o etanol puros, ¿ya? Por cada 100 mililitros de licor, ¿ya? Eso quiere decir que el grado alcohólico vendría a ser ¿qué cosa? Según la fórmula que usted está viendo ahí, o lo que usted puede inferir de las palabras. ¿Alguien se le ocurre? La cantidad de mililitros de alcohol en 100 ml. En 100 ml. ¿Eso qué vendría a ser? El porcentaje de volumen. Exacto, es un porcentaje en volumen. Es decir, que si usted tiene un alcohol, ¿ya? Por ejemplo, un vino, una cerveza o lo que sea, y usted lee el numerito que sale así, 33 grados, por ejemplo para un pisco,
significa que hay 33 mililitros de alcohol puro por cada 100 mililitros de pisco, por ejemplo, en ese caso. Hoy día nosotros lo que va a mostrar el video es la destilación de un vino. ¿Alguien sabe más o menos cuánto es el grado alcohólico de un vino? Más o menos dónde fluctúa. ¿Abajo de 80? Abajo de 80 sí, evidentemente abajo de 80. Al 80 es prácticamente alcohol puro, ni la grapa se atreve a tanto. ¿Ya? Como 10. Entre 10 y ya por ahí un resultado 15, más 15. Entre 10 y 15 es más o menos donde anda el grado alcohólico del vino. ¿Ya? De 89 grados, no sé, estaba leyendo acá, es mucho, insisto. Eso es más alcohol que agua, precisamente. ¿Okay? El vino, ya en particular el vino que se analiza acá, tiene más o menos, como me decían ustedes, entre 10 y 15, dependiendo de la calidad también y del tipo de vino. ¿Ya? Otros licores, por ejemplo, la cerveza, ¿ustedes manejan cuánto licor tiene? ¿O cuánto alcohol tiene? Perdón, no licor, alcohol. 5 grados, creo. Lo común. 5, claro, que es como las típicas, ¿cierto? Las que se vendían en Producto Nacional hace poquito, ¿verdad? O sea, hace mucho tiempo en realidad. Son las que tienen 5, 6, algunas más avesadas. Algunas tienen 8, otras tienen 4, dependiendo también del tipo de cerveza. ¿Ya? El vino, como decíamos, tiene entre 10 y 15, dependiendo también del tipo de vino. No se escapa de eso. Ya empezamos después a escalar, no sé, el pisco, le decía, el ron, el vodka. Eso ya son 33, 35, 40. El tequila tiene más o menos 35, 40 grados. ¿Ya? Hay experiencia por aquí, puedo comentar. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer esto, bueno, también dice que de acuerdo a la legislación chilena, todos los licores que se venden en el país, todos, ¿ya? Incluyendo los de excelente calidad y los de pésima calidad, deben tener ese dato impreso en su etiqueta. Y eso es por, netamente, motivos de salud, ¿ok? Ustedes sabrán que el consumo del alcohol, el abuso del consumo del alcohol es perjudicial para la salud. ¿Ya? Usted hay indicadores que tiene la Organización Mundial de la Salud, donde usted debiese tomar cierta cantidad de alcohol máxima en la semana. Tristemente, y ustedes podrán saberlo, casi como de chiste, pero el chiste muchas veces precede a la realidad. Chile no tiene buenos indicadores en esto. Somos un país realmente alcohólico. Me incluyo también en esa estadística. Somos un país que toma bastante alcohol. ¿Ya? Y eso lamentablemente también nos trae consecuencias. Ustedes sabrán cuáles son las consecuencias, por supuesto, con el abuso del alcohol. Lo han visto en sus padres o a usted le ha pasado, si es que no le ha pasado. Espero que no le haya pasado, por cierto, pero precisamente la gracia de tener la cantidad de alcohol rotulada en el envase es para saber cuánto alcohol uno está consumiendo. Ese es el objetivo, poder mantener el dato impreso. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto, muchachos? El procedimiento experimental, sí, estaba leyendo aquí, coma etílico es literalmente cuando uno se va a coma por la cantidad de alcohol que consume. Y eso es cuando pasan cosas horribles. ¿Ya? Lo que se hace en el procedimiento, ¿ok? Como vamos a destilar, vamos a más o menos lo que tenemos acá donde dice parte experimental es el aparato de destilación propiamente. ¿Ok? Dice que lo que tenemos que hacer primero es medir en una probeta 100 mililitros de vino. ¿Okay? Eso quiere decir que va a ser la cantidad de muestra que nosotros vamos a analizar. ¿Okay? Eso se coloca en un balón de destilación, como sale ahí, no sé si se alcanza a apreciar en la figura, pero el balón de destilación, ese que está ahí, tiene dos boquitas. La primera es para el ingreso de la muestra de vino y la segunda tiene un cabezal, ¿ya? Que está conectado con un dispositivo de temperatura. Vamos a medir la temperatura, como me comentó un compañero por ahí, que es correcto. Vamos a aplicarle calor a esta destilación para que se puedan separar los componentes principales del vino. ¿Ya? En particular nosotros queremos aislar uno. ¿Cuál es ese compuesto principal que nosotros queremos separar? ¿Alguien me puede comentar? El alcohol. El etanol. El etanol, el alcohol es exactamente lo mismo. Así que precisamente nosotros queremos sacar el etanol o el alcohol de esos 100 mililitros de vino. ¿Ok? ¿Cuál es el componente principal del vino, creen ustedes? Ojo, el componente principal del vino, ¿cuál es? ¿El agua? El agua. ¿La uva? Ojo, ¿El agua? agua. Ah. Principalmente Agua. es agua. El segundo, exactamente. El primero es el agua y el segundo mayoritario es el etanol. Y después viene una mezcla gigantesca de lo que son azúcares, taninos y otras moléculas orgánicas que por supuesto son en mucho menor concentración,
ya que son los que le dan precisamente el sabor al vino, los que sean más astringentes, más dulces, más empalagosos, etcétera. Ya, esos también están, y para este efecto ya no los vamos a considerar. Sencillamente vamos a pretender de que el vino solamente contiene alcohol y agua, y el resto de los azúcares, taninos y todas las otras moléculas que yo les pueda mencionar ya van a quedar como fuera del análisis. ¿Okay? Ya. El dispositivo de temperatura sencillamente es para ir controlando nosotros la temperatura. Recordemos que tenemos dos puntos de ebullición principales. Como teníamos dos compuestos, ya que son el agua y el etanol, tenemos puntos de ebullición distintos. ¿Okay? Entonces vamos a tener que ir controlando la temperatura. Acá dice que el punto de ebullición del alcohol etílico es de 78 grados Celsius. ¿Okay? Y el del agua, aquí dice, por lo que el permanecer... perdón, estaba leyendo nada que ver. Esta diferencia de... Sí, dígame, Joaquín, disculpe. Profe, es que sabe que tengo el internet re malo, así que me tuve que meter del celu. ¿Ya? Estaba hablando de que era el grado alcohólico, ahí terminó la definición y se me cortó la reunión. No, pero era eso nomás, más que nada la definición del grado alcohólico, y bueno, después di como tips de cuántos, o sea, los tipos de licores que tenemos y una sucesión de más o menos su grado alcohólico, ¿ya? No fue materia propiamente. Okay. Se quede tranquilo. Ya, gracias. De nada. Retomo entonces, ¿ya? Dice que el punto de ebullición del alcohol es 78 y el del agua es de 100 grados Celsius. ¿Okay? Significa, ¿quién se va a empezar a evaporar antes? ¿El alcohol o el agua? El alcohol. El alcohol, precisamente, porque como tiene un punto de ebullición más bajo, gracias, ya, tiene un punto de ebullición más bajo que el del agua, entonces la primera sustancia que se va a evaporar es el alcohol, ¿ya? Y eso nos va a permitir separar propiamente el alcohol del agua. Ojo, nos vamos a separar totalmente el etanol del agua o el alcohol del agua. Lo que sí vamos a lograr es que vamos a tener todo el etanol que contienen los 100 mililitros de vino, ¿ya? Lo vamos a separar. Eso sí lo vamos a hacer. Es muy difícil que nosotros logremos purificar netamente alcohol del agua, porque si bien es cierto tienen una diferencia de puntos de ebullición grande, ¿ya? O sea que son más o menos 22 grados Celsius, en la práctica recuerden que las sustancias no ebullen al punto, o sea, no solamente ebullen al punto de ebullición normal, ¿okay? Pueden ebullir a temperaturas inferiores. Por ejemplo, yo le había comentado que el agua, si usted deja un vaso de agua a 20 grados Celsius a medio ambiente, más probable es que se empiece a evaporar el agua igual. ¿Okay? Lo que se llama punto de ebullición normal es que, por ejemplo, para el agua el punto de ebullición normal es de 100 y el punto de ebullición normal del alcohol es 78. Eso quiere decir que ahí rompen la presión externa de una atmósfera para poder evaporarse. ¿Ya? Un dato. Si uno tiene una menor presión externa, baja la temperatura. ¿Sí? Por eso dicen que el agua a temperaturas mayores, a alturas mayores se ebulle a menor temperatura, porque tiene menor presión externa. ¿Ya? Eso significa punto de ebullición normal. Pero para el método, lo que a nosotros nos interesa es separar la cantidad total de alcohol del resto del licor, para poder cuantificarlo y poder saber cuál es el grado alcohólico del vino. ¿Okay? Después, el destilado, que tendría que ser el producto de la destilación, ¿ya? Se va a colocar en la misma probeta que se había medido el vino. ¿Okay? Esto lo vamos a ver en video por si acaso, para que se queden tranquilos. ¿Qué me pregunta Benjamín? Disculpen que voy a leer una pregunta del chat. ¿El punto de congelación del alcohol es más bajo o más alto que el del agua? Debe ser más bajo que el del agua, creo yo, ¿ya? No lo he buscado, pero a ciencia cierta yo le diría que es más bajo el punto de congelación del alcohol. De hecho, si uno deja una botella de alcohol así como, no sé, de un pisco, por ejemplo, de un vodka, de lo que fuere en el refrigerador, es altamente improbable que se rompa porque precisamente tiene alcohol, ¿ya? Después de esto, ya como les decía, vamos a colocar ese destilado y le vamos a medir la densidad a este destilado, ¿ok? Este destilado se completa el proceso de destilación. Uno dice más o menos, ya, salió todo el alcohol, ¿cierto? Y eso va a pasar cuando el termómetro me marque los 100 grados Celsius. ¿Y por qué los 100 grados Celsius? Porque como era el punto de ebullición normal del agua, ¿cierto? Y de repente me llega un golpe de calor que me empieza a marcar 95, 96, 100, ya, digo, ya, perfecto. Todo el etanol entonces ya está recogido en el destilado. Y ahí yo puedo cortar directamente el proceso de destilación, ¿ok? Y lo que vamos a hacer con esa solución alcohólica, le vamos a agregar otro poco de agua,
una cantidad suficiente para completar 80 mililitros, ¿ok? Y vamos a medir la densidad, ¿ok? Porque la densidad es un método. Una persona hace muchos años atrás se dio la lata de ir haciendo como una calibración de porcentaje de etanol de una solución alcohólica, contrastándola con la densidad, ¿ya? Ahí vamos a ver una tablita que habla específicamente de la densidad de la solución alcohólica y el porcentaje de etanol a la cual corresponde. Esos son datos que nosotros vamos a utilizar posteriormente para calcular el porcentaje de etanol en el vino, ¿ya? La medición se logra de la siguiente forma. Uno coloca el densímetro en la solución y el densímetro flota, ¿ya? Flota. Y donde está la separación de fases, por así decirlo, es decir, la separación de aire con la separación del líquido, uno puede tomar la lectura correspondiente a la densidad, ¿ya? Después, para ese mismo, vamos a agregar otro poco de agua, vamos a homogenizar. Homogenizar es una palabra elegante para decir revolver y que todo quede revuelto, literalmente, homogéneo, ¿ya? Volvemos a homogenizar, ¿ya? Volvemos a medir la densidad y volvemos a tomar esta densidad para ver qué pasa con la graduación del vino, ¿ok? De esa forma nosotros vamos a medir cuánto alcohol posee el vino, ¿ya? Creo que no estoy compartiendo el audio, no estoy seguro. Me comentan por favor si se escucha el video, porque vamos a ver de qué consta el proceso de destilación, ¿ya? Por favor, si alguien me puede decir si se escucha. Perdón, ¿se escucha o no? ¿O estoy... Todavía no escucho nada. Ya. Creo que no. Ya, es que seguramente compartí sin el audio. En la pantalla. Aquí vamos, a ver. Va. Esta es la instalación experimental que usaremos para efectuar una destilación simple de vino tinto. Perdón, ¿ahí sí se escucha? Sí, profe. Ya, gracias. Ahora voy a proceder con el video, así que vayan tomando nota. Entonces después lo pueden ver. En primer lugar, se miden 100 mililitros de vino tinto, los cuales, usando un embudo de vástago largo, serán cargados al balón de 2 bocas que se encuentra al interior de una manta calefactora. El balón contiene 4 perlas de ebullición en su interior, que tienen como función producir una ebullición mucho más suave. El mismo balón está conectado a un cabezal de destilación de doble conexión. Por un lado, se conecta a un intercambiador de calor de tubo y carcasa, que usa agua como fluido refrigerante para condensar el destilado. Este condensado aprovecha la pendiente negativa para llegar a un matraz colector de 100 ml dispuesto sobre un baño de hielo. Por otro lado, se conecta a un sensor de temperatura, que está conectado al equipo LabQuest. Este registra los datos de temperatura en función del tiempo, generando el gráfico de las respectivas variables. Procedimiento experimental. Se agregan los 100 mililitros de vino tinto al balón de destilación, usando para dicha tarea el embudo de vástago largo. Se hace de manera cuidadosa, evitando derrames y salpicaduras. Cuidadosamente retiramos el embudo de vástago largo y lo dejamos al interior de la probeta. Se procede a tapar el balón y encender la manta calefactora, suministrando así la energía necesaria para la destilación. Acto seguido, se abre la llave del agua, que pasará por el tubo exterior del intercambiador de calor. De esa forma, enfría los vapores de alcohol y agua resultantes de la destilación. Este condensado bajará, aprovechando la pendiente negativa, hasta el matraz colector dispuesto sobre un baño de hielo. Una vez que la instalación experimental se encuentra completamente armada,
se inicia el proceso de destilación, por lo que debemos comenzar la toma de datos de temperatura. Utilizamos para eso el dispositivo LabQuest, registrando temperaturas entre los 22.5 y 22.9 grados Celsius. Luego de unos minutos ha comenzado el proceso de ebullición. Los vapores de etanol y agua con más energía suben hasta ponerse en contacto con el sensor y con el intercambiador de calor, donde el agua refrigerante le retira energía. El condensado de estas sustancias baja por el tubo interno del intercambiador hasta llegar al matraz colector dispuesto sobre un baño de hielo. Los vapores de etanol y agua en contacto con el sensor permiten conocer el valor de la temperatura a la cual se está llevando a cabo la destilación. Estos valores están siendo registrados en el dispositivo LabQuest. Podemos ver un incremento desde los 22 grados Celsius iniciales hasta un estancamiento entre 78 y 80 grados Celsius. Luego, la temperatura vuelve a subir, encontrándose muy cercana a 94 grados Celsius. Durante los últimos 5 minutos, la temperatura promedio del destilado ha sido aproximadamente 100 grados Celsius, por lo que hemos retirado todo el alcohol etílico contenido inicialmente en el vino. Apagamos el calefactor, ya que a esta temperatura está ebulliendo solo vapor de agua, y dejamos que se condensen y bajen algunas gotas más de agua destilada. Notemos que el matraz colector se ha enfriado notablemente en el baño de hielo, y el proceso de destilación en el lado del balón se encuentra a una temperatura ambiental. Soltamos la pinza de 3 dedos en forma delicada un poco más. Retiramos el baño de hielo. Desconectamos cuidadosamente desde el intercambiador y removemos el matraz colector del destilado. Se coloca el destilado en una probeta de 100 mililitros. Luego se agrega agua destilada hasta completar 80 mililitros de solución alcohólica. Esta es la solución alcohólica de 80 mililitros, B sub D1. Se procede a homogeneizar la solución alcohólica usando una varilla de vidrio. Medimos la densidad de la solución usando el densímetro, el que consiste en un cilindro hecho de vidrio, hueco y con un bulbo de plomo en uno de sus extremos. El densímetro se introduce verticalmente y con cuidado en el líquido. Se gira y se deja alcanzar el reposo hasta que flote libre y verticalmente. La escala graduada del vástago del densímetro va desde 0.900 a 1 gramo centímetro cúbico, con una graduación de 0.020 gramos centímetro cúbico la línea más grande y 0.002 gramos centímetro cúbico la más pequeña. En consecuencia, la densidad relativa de la solución es 0.980 gramos centímetro cúbico. Dato. Se agrega a la misma probeta agua destilada hasta completar 90 mililitros de solución alcohólica. Esta es la solución alcohólica B sub D2. Homogeneizar con la varilla de vidrio y luego se mide la densidad de la solución alcohólica usando el densímetro. Se gira y se deja alcanzar el reposo hasta que flote libre y verticalmente. Finalmente se mide en la escala desde 0.900 a 1 gramo centímetro cúbico de densidad, 0.920, 940,
0.960, 0.980 y una raya pequeña más por debajo, 0.982 gramos centímetro cúbico. Bien. Esos eran los dos datos que teníamos de la densidad, ¿ya? Oye, ¿le gustó el video? A mí me gustó harto, fíjense. Estaba bien, bastante más dinámico que otros videos que había visto, así que me gustó harto. A ver, consulta. ¿Entendieron algo de lo que se hizo acá en este procedimiento de aproximadamente 8 minutos? Por ejemplo, ¿vieron la utilidad de las perlitas de ebullición? Por ejemplo, que podrían ser preguntas de control. Les pregunto también por qué había un baño de hielo al otro lado, qué era esa manta refrigerante, por qué hay la necesidad de refrigerar. Esas preguntas las que tienen más o menos claras o necesitamos ahondar un poquito en ellas. ¿Qué creen ustedes? Que la expliques un poquito, profe. Ya, por ejemplo, las perlitas de ebullición, que era lo que nos mostraban, me parece que parte del video. Adentro de este balón de destilación, que es donde está abajito de la mano, hay unas cositas que se llaman perlas de ebullición, que son bolitas de vidrio. Y lo que hacen es precisamente generar un poquito de movimiento dentro del vino para que este proceso sea un poquito menos violento, ¿ya? De repente se generan burbujas muy grandes de destilación o vapores, mucha cantidad de vapores y que pueden eso perjudicar al procedimiento porque lo ponen en riesgo, ¿ya? De repente la evaporación puede ser muy violenta. Por eso mismo se utilizan perlas de ebullición. En este caso, como es vino, que es agua y etanol, no es tan grave. Pero para otros compuestos que son mucho más volátiles, ¿ya? Sí puede ser un poco más gravitante, ¿ya? Puede traer problemas. También nos hablaban de un líquido refrigerante, ¿cierto? ¿Ya? Es un líquido, por supuesto, ¿ya? Y que refrigera, no tiene otro sentido propio del asunto. Pero, si se dan cuenta, es una manguera que va conectada por donde están pasando los gases, que es agua, sencillamente, que viene a temperatura ambiente. Este tubito que se ve acá, no que se ve acá, ese tubo que está conectado con este tubo son dos tubos. Es un tubo interno, que es por donde van a pasar los gases, ¿ya? Los gases de vapor, o sea, los vapores de etanol y agua, que proviene del vino, y por acá afuera está pasando este líquido refrigerante que también es agua de la llave, y es una manta que va externa a este tubo, por lo tanto va a entrar en contacto con los vapores, ¿ok? Y al entrar en contacto con los vapores, intercambia calor, como decía el compañero del video, y el intercambiar calor con un vapor implica que este va a condensar. La condensación, recuerden que es el paso de estado gaseoso, ¿ya? A estado líquido. ¿Ya? Recuerden que la evaporación es el paso de estado líquido a gaseoso. Cuando evaporamos el vino, ¿cierto? Estamos evaporando etanol y agua. Y cuando lo condensamos, ¿cierto? Estamos pasando nuevamente a estado líquido. Como se empiezan a juntar muchas gotitas en estado líquido de vapor y de etanol, aprovechando esa pendiente negativa, empieza a caer ya licuado, por así decirlo, o en estado líquido, el concentrado que contiene etanol y agua. Por eso es que estamos separando el etanol del vino, ¿ya? De esa forma podemos obtener el destilado. Y el baño de hielo, el ideal es que me enfríe aún más estos vapores. Si bien es cierto, el intercambiador de calor que vendría a ser esa manta de refrigeración con agua, ¿ya? Si bien es cierto, le quitan calor, esos vapores no alcanzan a enfriarse como corresponde. Entonces, si tiene mucha temperatura, hay probabilidad que se me evapore nuevamente. Para evitar eso, nosotros recogemos el destilado en un baño de hielo. Nada más que para eso, ¿ya? Y después el procedimiento continuaba, ¿verdad? Se hacía una solución una medición a 80 mililitros, se homogenizaba, se tomaba la densidad. ¿Cuánto era la densidad para la primera solución? ¿Alguien se acuerda? Porque es un dato. 0,980. 0,980, muchas gracias. Ese es el primer dato, ¿ya? Se mide, Profe. se registra eso. Dígame. ¿Cuáles eran las unidades de la densidad? Gramos por centímetro cúbico. Gramos partido centímetro o gramos ml, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Se mide la densidad, ¿ok? Después se retira el densímetro, se agregan 10 mililitros más de agua, se vuelve a agitar y se vuelve a tomar la densidad. Ojo, ¿qué pasó con la densidad después? ¿Se acuerdan cuál era el valor? 0,982. 0,982, aumenta, ¿ya? Que es una pregunta ¿cómo se llama esto? Del informe.
¿Estamos claros con el video entonces? Eso era lo que les quería demostrar con la destilación. Este proceso todavía se utiliza a nivel industrial, ojo, por si acaso, para que se sepa. Vamos a los ejercicios. Informe. Ya, ojo, y lo otro que les quería recalcar, esto lo mandó la coordinación, ya, por favor, a mí cuando me toca revisar, de repente me encuentro con archivos que están como en la guía que era del procedimiento, ya. Eso ya no se va a aceptar, muchachos. Tienen que entregar el informe en el formato establecido. Hay un archivo que sale con las preguntas, con los dibujitos incluso, ese es el que se tiene que entregar a través del aula virtual. No se pueden mandar fotos ya. Les estamos exigiendo un formato más adecuado para la presentación de los informes, ¿ya? Nada más que Profe, eso, dígame. Nada más que ¿a qué se refiere? Es al Dígame. archivo Word, ¿cierto? Sí, precisamente. Dice ahí, de hecho ahí sale la instrucción, dice descargar el archivo Word subido como tarea y responder en él las preguntas. Nada más que eso, ahí usted puede responder las preguntas. Y ese es el que se entrega. Por favor, no entreguen la guía con las respuestas ni fotos, porque hay gente que ya está reprobando directamente, le están reprobando el informe porque no le aceptan el formato ideal. De ahí, plazo. Y lo otro es que no se pueden enviar a través de correo. Si tienen problemas para subirlos a esa hora, el ideal es que no lleguen al límite a subir el archivo, siempre pasa algo, ¿ya? Tienen hasta el viernes 28 de mayo a las 16 horas para subirlo. A las 16:01 no se puede, y no se puede mandar por correo, ¿ya? Eso espero que lo entiendan, no es de fregadez de nosotros, sino que el sistema no lo permite, para que lo tengan claro. ¿Ok? Bien, muchachos. Vamos a las preguntas del informe, ¿ok? Esta es la fórmula directamente para calcular el grado alcohólico, ¿ok? Dice, el grado alcohólico vendría a ser el porcentaje de etanol, ¿ok? Vendría a ser el porcentaje de etanol que está rotulado en una tablita, dividido el volumen de la muestra por el volumen inicial por el volumen de la solución alcohólica. Nosotros hicimos dos soluciones alcohólicas, 80 mililitros, ¿ya? Y 90 mililitros. Esas fueron las dos mediciones para la densidad, ¿ok? Entonces, esta era la tablita que yo les decía, ¿ya? Es una tablita bastante grande, se pueden fijar, tiene varios datos. Fíjense la cantidad de datos que tiene por lo demás, y fíjense la cantidad de cifras significativas, ¿ok? Nosotros, ¿con cuántas cifras significativas trabajamos con el densímetro? ¿Alguien recuerda? 3. Con tres. Con 3, correcto, ¿ya? El densímetro entregaba un valor como 0,980, 0,980, esas son 3 cifras significativas. En la tabla yo tengo muchas más, ¿ya? Eso también va a conducirnos a un error, porque fíjense la sensibilidad, por ejemplo, 0,9284, 0, y después está el 0,98251. Fíjense cómo van cambiando los porcentajes de etanol, sencillamente para un mismo conjunto de valores que son 0,982, 40, 51, 62, 73, 83, ¿ya? Y el porcentaje de etanol en volumen, 13,8, 13,7, 13,6, 13,5, 13,4, sencillamente cambiando la cuarta cifra significativa. Es una técnica que es muy sensible, ¿ya? Y por lo mismo está muy supedita a error, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer los cálculos correspondientes y vamos a justificar eso, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy explicando acá, no? ¿Y se entiende esta tablita? Estamos vinculando la densidad con el porcentaje de etanol en volumen, ¿ok? O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si la primera densidad alcohólica para la medición con 80 mililitros nos dio, me dijeron ustedes, 0,980, ¿qué porcentaje de etanol en volumen debiese tener yo aproximadamente? ¿Alguien lo puede buscar en la tabla? ¿Cómo, perdón? La pregunta es, si a mí la primera densidad alcohólica para 80 mililitros me dio 0,980, ¿qué porcentaje de etanol tenía esa muestra? 16%. 16. ¿Dónde lo ve? Para que lo muestre a sus compañeros. Ay, chiquitito. Chiquitito. Al final de la tabla, los últimos valores, que son 0,9863, por ejemplo, y 0,9811, ¿verdad? Esos valores son los que tenemos que considerar nosotros para hacer el cálculo, ¿ok? Y para el 0,982
o para 90 mililitros, la densidad era 0,982. Aquí tenemos que elegir uno de los valores. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el más parecido al 0,982, según ustedes? El Nos pongamos de 0,9. acuerdo. ¿Cuál? El 0,982 y 0,9 al final. 0,9. Ya. En la Y ISO ese dice 14.1. 14.1. Esos son los valores con los que vamos a trabajar ahora en el informe, ¿les parece? Para que lo tengan claro. ¿Ya? Para que lo anotemos. O sea, yo les voy a hacer los cálculos con esos valores, ¿ok? ¿Estamos? Ahora, después nos van a preguntar con el grado alcohólico obtenido, ¿ya? Porque estos son datos, perdón. Disculpe que estaba leyendo el chat. Ahí están los números. ¿Ya? Con esos datos vamos a calcular cuántos gramos de alcohol consume una persona que se toma una media copa de vino. ¿Ya? Vamos a utilizar la fórmula que está ahí para calcular la cantidad de gramos que una persona se toma en media copita, o media copa. Después, la tercera pregunta, son 4 preguntas. La tercera pregunta, perdón, me fui para atrás. Me disculpo. Ay, me salí. Amor de Dios. Esta parte cuando uno se empieza a equivocar, me carga, les pido disculpas. ¿Ya? Dice, al agregar agua, ¿la densidad de la solución es mayor o es menor? ¿Qué pasó? Cuando le echamos más agua, ¿bajó la densidad o aumentó la densidad? Aumenta. Aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque la ¿Es densidad tu del volumen? agua es mayor que la del alcohol. Porque la densidad del agua es mayor que la del alcohol, precisamente. Y yo si estoy echando un compuesto que es más pesado desde el punto de vista de la densidad, ¿cierto? Evidentemente tiene que aumentarme la densidad de esta solución. ¿Ya? Si yo le hubiese echado alcohol, la densidad hubiese tenido que bajar. La densidad del alcohol es aproximadamente 0,8 gramos por mililitros, mientras que la del agua es aproximadamente 1. Aproximadamente 1, ¿cierto? Porque ahí dice 0,980 a esos 20 grados Celsius. Por eso que usted, cuando le agrega agua, evidentemente tiene que subir la densidad si es más pesada que el alcohol. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué compuestos están presentes en el destilado? Que ya lo dijimos. ¿Y qué tipo de enlace existe entre estos dos compuestos? ¿Qué fuerza intermolecular hay? ¿Alguien sabe? Fuentes de hidrógeno, ¿no? Fuentes de hidrógeno, que son precisamente los que permiten la solubilidad entre estos dos compuestos. Ya son dos compuestos polares, ¿ya? Que presentan fuentes de hidrógenos entre ellos, o enlace de hidrógeno, que es lo mismo. Y esta fuerza permite que precisamente entre ellos dos puedan ser miscibles o disolvibles uno en el otro. ¿Sí? Ahí los vamos a dibujar. Ya, les voy a dar, vamos a hacer esto. Ahora, vamos a tratar de hacer los cálculos en este minuto. Yo los voy a ir guiando. Déjenme, por favor, compartir la otra, el Word, documento Word número 1. Estas son las preguntas del informe, ¿ya? Calcule el porcentaje de etanol en el vino con ambas mediciones, 80 y 90 mililitros. Para esto, lo que ustedes tienen que tener es las densidades. Los datos que teníamos eran las densidades. ¿Recuerdan cuáles eran las densidades? Densidad 1, que es la letra roja, y la densidad 2. La densidad 1 es para los 80 mililitros. ¿Ya? Y la densidad 2 para los 90 mililitros. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuánto era la densidad para el primero, me dijeron? 0,980. 0,980. Cuando yo iba a la tabla, ¿cierto? Esto eran gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Eso, recuerden que yo elegí un valor. ¿Alguien se acuerda cuál era ese valor? No el porcentaje, porque yo tengo que elegir un valor de la tabla. Es 0,98011, si no me equivoco. 0,9811. Ese valor. ¿Sí? Recuerden que esta es la medición. Voy a poner acá en rojo. Esta es la medición con el densímetro, ¿cierto? Y este es el valor de la tabla. Y para ese valor tabla había asignado un porcentaje de etanol en volumen. ¿Se acuerdan cuánto era?
16. Exacto, gracias por esa memoria. Ese daba 16,0%. ¿Ya? Y para el 2, si mal no recuerdo, la densidad era 0,9820, 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esos eran los datos del video, sencillamente estoy siguiendo los datos del video. Para este dato, si mal no recuerdo, elegimos el valor de la tabla 09820 algo. No recuerdo cuánto era el valor. 9, muchas gracias. Nosotros elegimos ese, o yo elegí ese, ustedes pueden elegir otro, pero siempre y cuando sea concordante con lo que usted elija en la tabla después, ¿ya? Y este me da el porcentaje de etanol en volumen. ¿Alguien se acuerda cuánto era? 14,1. 14,1. Ahí están mis datos. Estos son los datos que ustedes tienen que tener en su informe sí o sí, ¿ya? No aparece nada por magia, recuérdalo. Bien, vamos a la fórmula. El porcentaje de etanol entonces, para 80 ml, porcentaje de etanol, con los datos de 80 ml, vendría a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Les voy a soplar un poquito. Abajo, en el denominador, va la cantidad de mililitros de vino que analizamos. ¿Alguien se acuerda cuánto era? 100. 100 mililitros de vino. Muchas gracias. ¿Ya? Acá, en el primer factor, va el volumen de la solución alcohólica que analizamos en un principio. O sea, 80 mililitros. Esto después ustedes lo pueden corroborar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá es la multiplicación con el porcentaje directo de etanol. 16,0%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien entiende lo que hicimos? ¿Está bien o no? Sí, profe. Está bien, está correcto. ¿Ok? ¿Alguien se me Esto perdió? sería lo del grado alcohólico, ¿no? Esto ya sería directamente el porcentaje de etanol o grado alcohólico o Gay-Lussac, ¿ya? Que son todas términos para referirse a lo mismo. ¿Ok? Eso daría 0,8 por 16. Si yo hago ese cálculo me da 12,8 grados o 12,8%. Que es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguien se me perdió? Voy a revisar el chat. ¿Nadie? ¿Se entiende eso, no? Sí, sí se entiende. Sí se entiende. Ya. Algunos, los que no Eso- entendieron después me pueden consultar. Pero Estos serían grados de etanol. digamos, no, sería mililitros. Recuerde que esto es, el porcentaje es mililitros de etanol por cada 100 ml de licor, ¿cierto? Esa es la relación. Todo eso multiplicado por 100. Eso es lo que significa, o sea, significa que si yo tengo 100 mililitros de vino, 12,8 mililitros van a ser de etanol puro. Eso es lo que le estoy diciendo yo. ¿Ya? O sea, respondiendo a su pregunta, sí, este resultado que estamos teniendo acá es el grado alcohólico ya del vino, propiamente. ¿Ok? ¿Se entendió? Y ahora tenemos que calcular el porcentaje de etanol, pero para los 90 mililitros. ¿Ya? Si seguimos la deducción de la fórmula de arriba, ¿cómo me quedaría la expresión? Que alguien me la pueda dictar, por favor. No es difícil esto. Fíjese. 80, 80. ¿Qué iría acá? 90, 90 90. por 14,01. Perfecto. 14,01. 14,1 era. Exacto. Por ciento, ya. Ahí no se transforma, no se deja como 0,14. Partido 100 ml. Partido 100 ml porque seguimos analizando la misma muestra de vino. Si uno hace ese cálculo, da ¿cuánto? 0,9 por 14,1 da 12, aproximadamente 12,7, ¿ya? Grados o 12,7%. Bueno, lo voy a poner acá, volumen, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Esta es la primera parte. Estos son dos valores. Pregunta, ¿cómo debiesen haber sido estos dos valores? Idealmente.
iguales. ¿Por qué deberían haber sido iguales? Que es correcta la respuesta que usted me da, ¿ya? Pero ¿por qué deberían haber sido iguales? Porque estoy analizando la misma muestra de vino. Correcto, ¿ya? Yo siempre estoy analizando 100 mililitros de vino. Lo único que cambié fueron la cantidad de agua que yo le añadí a la solución alcohólica al final. Sin embargo, como sigue siendo la misma cantidad de la misma cantidad de alcohol, fíjese qué pasa con los porcentajes. Este era 16 y yo al agregarle más agua me baja el porcentaje precisamente. El ideal es que esos valores, como me decía la compañera, hubiesen sido iguales. ¿Por qué le podemos atribuir a que no son iguales? Sencillamente a lo que yo le hacía alusión en la tabla. Recuerden que la tabla es tremendamente sensible. Nosotros medimos con 3 cifras significativas y la tabla tenía 5 cifras significativas. Y ir modificando ya las cuartas cifras significativas ya iba variando bastante el porcentaje de etanol. Eso quiere decir que el densímetro es poco sensible, ¿ya? Sin embargo, ambos valores son bastante cercanos, ¿no? ¿Ya? Entonces podríamos o promediar o dejarlo así tal cual, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entiende esto, verdad? Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta sería el porcentaje, volumen, o grado alcohólico del vino, que es lo mismo, del vino, es de, podemos dejarlo en promedio, 12,75 gramos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque este me lo van a pedir ahora. Perdón, este dato me lo van a pedir ahora. La pregunta 2. Calcule los gramos de alcohol que consume una persona al ingerir media copa de vino, ¿ya? O 175 mililitros, utilizando los datos de la pregunta número 1. ¿Cómo harían eso? ¿A alguien se le ocurre? Sería el volumen consumido que aparece aquí, que son 175 ml, por el grado alcohólico, que en el 80 sería 12,8%, por 0,8 y esto dividido en 100. Correcto, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, eso sí, para este caso, la expresión que me comenta su compañero es correcta. Yo voy a trabajar con el promedio, que da lo mismo, por lo demás, ¿ya? Como el compañero, ustedes pueden elegir ya, o puedo trabajar con ese, o puedo trabajar con ese, o como a mí me dieron distinto, digo ya para hacer como ni fu ni fa o medio amarillo, ¿ya? Como la DC, voy a trabajar con el valor promedio, ¿ok? ¿Cuál era la expresión que me dijo el compañero? Volvemos a lo que yo les dije la primera clase, regla de 3. Si yo sé que en 100 mililitros de vino, ¿cierto? ¿Cuántos mililitros de etanol hay? Según mis datos. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Cuánto etanol hay, muchachos? 12,75 grados. 12,75. Recuerde que este valor es un porcentaje. Si yo tengo 100 mililitros de vino, y esto era un porcentaje volumen, quiere decir que por cada 100 mililitros de vino, yo tengo este valor. 12,75 mililitros de alcohol. Le voy a poner ET, que es de, ETOH, etanol. Eso significa etanol, ETOH, por si acaso, si lo ven alguna vez rotulado así. ¿Ya? ¿Y cuánto se tomó nuestro compañero? 175 creo. Media copita, ¿cierto? Y aquí vendría a ser una variable, ¿cierto? X. ¿Cuánto da la X, muchachos? Yo no la he calculado. 175 por 12.75, que vendrían a ser Da 22,31. 22,31. ¿Qué es esto? ¿Unidades? ml ¿ml de qué? de etanol. De etanol, correcto. ¿Y qué me piden a mí? Ahí tengo la primera parte del ejercicio. ¿Qué me piden a mí? Los gramos. Los gramos. ¿Y los gramos entonces? ¿Cuántos son? Vendría a ser... Recuerde que la fórmula de... Lo voy a borrar primero. Hay una formulita, recuerdo que dice que la densidad es la masa partido por el volumen. Tengo la densidad... No, pues no, ¿qué es la fórmula?
Ah, sí, está bien, disculpe. Una pelada de cable. Me disculpo. Profe, Dígame. entonces, es que en la fórmula que aparece en la guía aparece que se multiplica por 0,8 también de Sí, la densidad. claro, precisamente. Pero la densidad de qué está. ¿El 0,8 cuánto es? El 0,8 que me da usted. Dice que la densidad del alcohol. Exacto. 0,8 gramos por centímetro cúbico son la densidad del alcohol puro. ¿Ya? La masa, no sé cuánto es. ¿Y el volumen cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Está bien o no? Les pregunto. Está bien. Sí, está bien, ¿cierto? Recuerden que la densidad es la masa partida por el volumen. La densidad del alcohol, según lo que me dice el compañero, es 0,80 gramos por ml. ¿Ya? Yo sé que los ml eran... Perdón, lo rayé. No era la idea. Yo sé que los ml eran precisamente 22,31 porque lo calculé acá arribita, ¿cierto? Haciendo la regla de 3 simple para media copa de vino, que eran 175 mililitros. Por lo tanto, entonces, si yo tengo la densidad, que es dato, y tengo el volumen que consumió el muchacho o muchacha, ¿ya? Eso me permite encontrar los gramos. ¿Cuánto me daría los gramos entonces? La multiplicación 0,8 por 22,31. Y eso serían aproximadamente 17,85. Exacto. Implica que X, que vendrían a ser los gramos de alcohol, como dice la compañera, son 17,85 gramos. Pregunta 2 resuelta. ¿Vamos? Pregunta 3. Esa la tienen que contestar ustedes, por supuesto. Dice, al agregar agua, ¿la densidad de la solución alcohólica es mayor o menor? Ya lo dijimos en todo caso. ¿Es mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Y por qué dijimos Mayor, que era mayor? Ahí no se lo pide, pero usted póngale una justificación. ¿Cuál es la justificación? Porque el agua es más densa que el alcohol. El agua es más densa que el alcohol. ¿Ya? Precisamente, si yo agrego algo que es más pesado, la densidad va a aumentar. Listo. Eso nada más que decir. Los datos son concluyentes. Y la pregunta 4 dicen, ¿qué compuestos están presentes en el destilado resultante? ¿Qué compuestos me dijeron que estaban? Etanol y agua. Precisamente. En la pregunta 4, entonces tenemos el etanol, que el etanol es una cosa así. Carbono, oxígeno, hidrógeno. Voy a dibujar los electrones de valencia del oxígeno, perdón, los electrones no enlazantes. El etanol es así. Lo habían visto antes, me imagino, ¿cierto? Lo habíamos visto antes incluso en la estructura. ¿Y el agua? ¿Cuál es el agua? Yo creo que ya es la más fácil. H2O. H2. 2 hidrógenos y un oxígeno. 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? Y un par de electrones, 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Qué pueden formar entre ellos? Entre de hidrógeno. Correcto, muchas gracias por la información. ¿Y cómo se forman esos puentes de hidrógeno? Es la pregunta. Para que ustedes los vean. ¿Cómo se forman? Por la carga electromagnética, algo así, ¿no? ¿Cuál? La polaridad. La polaridad. Eso, por la ¿Qué polaridad polaridad? Negativa la polaridad que está en... Ya, recuerden, voy a borrar un poquito esta molécula. Estos electrones que están aquí, voy a cambiar el color. Estos electrones que están aquí, ¿verdad? Generan como polos, que son cargas negativas en el fondo, ¿verdad? Estos electrones que están aquí, este y este. Esto le llaman polaridad negativa o delta negativo, precisamente porque son electrones. Y para el hidrógeno, ¿qué quedaría? ¿Alguien sabe? Positiva. Una densidad de carga positiva. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Porque el oxígeno es más electronegativo y el hidrógeno es menos. Es más electropositivo. Exacto. O sea, no es tan, ojo que el hidrógeno es bien electronegativo dentro de todo. Sin embargo, el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo que hay.
¿ya? Eso quiere decir que tiene una gran afinidad por captar electrones. Y eso significa que acá hay una densidad de carga en esta parte. Uno lo dibuja así en química orgánica, si es que alguna vez alguien lo ve, o si lo ve así dibujado, se dibuja como así, donde en realidad la carga negativa, o sea, los electrones están más cargados hacia acá, hacia las cargas negativas. Aquí uno lo dibuja como un signo positivo. Eso quiere decir que la nube electrónica está más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno queda desprotegido, y el hidrógeno, al estar desprotegido, recuerden que solamente tiene un protón. Por eso que ese protón que tiene carga positiva, ¿ya?, se le asocia este delta positivo. ¿Y cómo se forma el puente de hidrógeno entonces? Se une a un átomo de otra molécula que creo que era nitrógeno, ¿qué otra cosa más? Oxígeno y otra cosa más que tenía carga negativa. Flúor, nitrógeno, oxígeno. Acuérdense como NOF. On. FON o NOF. Yo lo tenía así. Nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Ya? O FON. Usted le recuerda que es FON. Y en el caso que tenía agua, ¿cierto? Entonces yo tenía el átomo de oxígeno acá, que tenía dos pares de electrones. Agua, hidrógeno, hidrógeno. Esta, que es una carga positiva, dijimos, y esto que es una carga negativa, que tiene exactamente lo mismo que le estaba explicando ya, forman el puente de hidrógeno. ¿Ya? Y en este caso, acá sería, como esto es negativo, un puente de hidrógeno acá, con otra molécula de agua que vendría a ser su lado positivo, el hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Lo hice bien distorsionado y me disculpo por ello, pero espero que se entienda el concepto. De esa forma, ¿ya?, se forman los puentes de hidrógeno, para que lo tengan claro. Después les pueden preguntar cuántos puentes de hidrógeno pueden formar una molécula rodeando a otra, etc. Sin embargo, el mecanismo es este, ¿ya? Los desplazamientos de carga, o sea, perdón, no sé si son desplazamientos, pero no son desplazamientos en la palabra. Son como las cargas localizadas que quedan en la molécula, por el hecho de tener electrones pequeños y electronegativos. Y en particular, como me dijo el compañero, el FON. El flúor, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pares de electrones. El oxígeno, que tiene 2 pares de electrones. Y el nitrógeno, que tiene un par de electrones. Y la gracia del hidrógeno, que tiene que estar acá, enlazándose a estos, es que tiene que estar precisamente o enlazado a un nitrógeno, o enlazado a un oxígeno, o enlazado a un flúor. Esas son las características que tiene que tener este hidrógeno. De esa forma se pueden formar los puentes de hidrógeno. ¿Se entendió? ¿Estaba fácil el informe? Solamente a eso, ¿cierto? Sí, solamente a esos. Ya, para efectos del curso, solamente a esos. ¿Okay? Hay otras formas como puentes de hidrógeno que se forman, pero que no van a ser consideradas para el curso. Si a usted le interesa indagar por su cuenta, maravilloso, ¿ya? Pero para el curso, con estos, nosotros son los que formamos puentes de hidrógeno. ¿Profe, una pregunta? Sí, por supuesto. En la 2, que ahora estoy viendo el informe, en la 2 dice, nos dan una ecuación, tipo dice gramos de alcohol igual a volumen consumido por grado alcohólico por 0,8 dividido en 100. ¿Eso también se puede ocupar? ¿También es Por válida? supuesto. Exactamente lo mismo, solo que yo hice como el desglose parte por parte nada más de yo ir tomando las atribuciones de cómo lo hacía yo en el fondo. Si usted quiere reemplazar los datos ahí, fantástico. Y de vez vamos a encontrar el mismo resultado. Sí, el mismo resultado. Perfecto. Entonces es como le acomoda a ustedes, ¿ya? El informe es para evaluarlos a ustedes, no para que ustedes sepan repetir una instrucción. Yo por eso le hago como un pequeño desarrollo. Sino que, bueno, si en el informe está todo listo y es llegar y reemplazar, bacán. Pero en el fondo a mí me interesa en particular que puedan pensar lo que están haciendo. Eso, bien Rey Peña, ¿eh? Dipolos se llaman eso, precisamente. Son polos positivos y polos negativos que se generan dentro de la molécula o la electronegatividad de esos electrones que son los más electronegativos. ¿Ya? El nitrógeno, el flúor y el oxígeno. ¿Estamos? Yo espero que le haya ayudado en el informe. Está por entregarlo, me imagino ya. Y eso era todo. Profe, consulta. Sí, y por supuesto. Entonces, los valores que uno tiene que reemplazar para resolver las ecuaciones son los que uno le parezca que están bien y que los mantenga todo el trabajo, o son los que usted dio.
No, o sea, yo elegí estos, ustedes pueden elegir otros, pero siempre y cuando tienen que ser concordantes. Si usted elige, por ejemplo, el valor de la tabla 09880 y otro valor, el porcetaje de etanol cambia. Ese usted tiene que considerarlo, eso sí. ¿Ya? Pero si me pone 098, no sé, había otro valor acá. Por dar el ejemplo, 23, por dar un ejemplo, que en vez de 11 acá sea 23 y usted me pone 16%, está malo, porque aquí ya me cambió y ese porcentaje también varía en la tabla. Usted tiene que ser consecuente con los números de la tabla, más que nada. ¿Estamos? Ya, Eso vale, es lo que gracias. les quería explicar. Más consultas, muchachos y muchachas, porque ya estamos listos, hicimos un informe, explicamos y espero que lo hayan entendido. ¿No? Porque ya estamos en la hora y si no, así que pueden quedar un ratito a hacer más preguntas con respecto al otro. Yo me quedo unos 10 minutitos más para eso. ¿Puede utilizar los mismos valores que yo? Sí, pero no diga que lo utilizó. ¿Ya? Lo único que le pido a Ana. Eso. Profe, ¿Algo más? Nos vemos. Ya, los que se van